Moisés al pueblo en aquel día diciendo: cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo: Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición: Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Dice acá esta porción que acabo de leer: cuando el pueblo de Israel pasó al Jordán, habían allí en Canaán habían dos montañas, una se llamaba Gerizim y la otra se llamaba Ebal. La orden dada por Moisés era que ellos, 6 de las tribus, subieran en el monte Gerizim para bendecir, y 6 de las tribus en el monte Ebal para maldecir. En el centro de aquellos dos valles, aquella llanura, en el centro de ambos valles, estaban los levitas y estaba el arca del pacto allí. Los levitas, ellos pronunciaban la ley de Moisés y decían de esta manera en el verso 14: y hablarán los levitas y dirán a todo varón en Israel en alta voz: maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiera en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá: amén. Maldito el que deshonrara a su padre y a su madre, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que redujera el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que hiciera errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo: amén. Si sigue usted leyendo esta lectura que es bastante larga, quiero leer el 26, dice, del mismo capítulo, verso 26: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerla, y dirá todo el pueblo: amén. Todo el pueblo decía amén. Entonces, por eso cuando se habla que la ley estaba suscrita a la obediencia del pueblo, si el pueblo obedecía a la ley, era bendecido, pero si la desobedecía, era maldecido, estaba bajo maldición. Pero cuando hacemos un registro histórico de esta ley que duró 1542 años, duró la ley de Moisés, y fue abolida en aquel consumado es que Cristo pronunció con toda su fuerza. La palabra consumado es una palabra griega, es la palabra tetelestai, y este término se usaba cuando un pastor de oveja buscaba una oveja perfecta para el sacrificio, y entre cientos y miles de ovejas comenzaban a buscarla, y cuando la encontraban, la oveja perfecta, sin rasguños, sin piernas quebradas, sin huesos quebrados, sin testículos magullados, sin ningún tipo de enfermedad ni afección, él la levantaba en voz alta y decía: tetelestai, decía él, es decir, he terminado mi trabajo, he encontrado, gloria al Señor, esa oveja. Cristo, cuando dijo consumado es, él estaba diciendo: he terminado la labor que el Padre me ha encomendado. ¿Cuánto dice gloria al Señor? Aleluya. Aplaudo a Jesús de Nazaret en esta hora. Ahora, pero cuando hacemos el registro histórico, encontramos que la ley de Moisés, que también era la ley de Dios también, porque fue Dios quien la dio. Dios la dio esa ley también. Esa ley era, diríamos, los mandamientos de más alta
relevancia en aquel entonces. No había una nación con unas leyes, con un decálogo, con unos mandamientos, con tanta moralidad, con tanta justicia. Las demás naciones alrededor eran naciones paganas y la mayoría no tenían ningún tipo de ley ni organización. Pero este pueblo era un pueblo elegido por Dios. Y Dios colocó las leyes para que ellos impactaran a las naciones donde ellos iban a vivir. Pero cuando hacemos el registro histórico, encontramos en el libro romano que Pablo dice lo siguiente. Vamos a acompañar al libro romano. Gloria al Señor. En su capítulo 9, dice así la palabra del Señor. Ya va a ver, quiero corregir, sí, 9. Versículo 30 dice: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Cuando dice que no la alcanzó es porque ellos no cumplieron los requisitos exigidos por la ley. Y dice el 32, ¿por qué? ¿Por qué no la alcanzaron? Dice aquí la letra: porque iban tras ella no por fe, sino como por obra de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Cuando usted tiene que llevar el evangelio según la ley, usted va a tropezar. Se convierte en tropiezo porque la exigencia de una ley, que en el libro de Romanos, capítulo 7, versículo 12 y versículo 13, Pablo habla de esta ley. Dice: de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces la ley era algo de mucha santidad, de mucha rectitud, y el hombre que la iba a cumplir era un hombre carnal, era persona con fragilidad humana, personas que no, por mucho que se esforzaran, no podían cumplir los 614 mandamientos de la ley. Es posible de que algunos se esforzaran y lograran cumplir 500 o 600, pero si faltaba un punto, no le era tomado en cuenta. Eso lo dice el libro de Santiago. Vamos un momentico al libro de Santiago. Este es un estudio bíblico. Le comenté que a partir del domingo pasado íbamos a estudiar, íbamos a tener estudio bíblico, no tanto mensaje, sino estudio de la palabra, permitiéndole a usted poder traer apunte, traer su lápiz para tomar nota. Santiago capítulo 2, versículo 10 dice la letra: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Es decir, 614 mandamientos, podía cumplir 613, faltaba un punto, perdía, era reemplazado, era reprobado, no podía cumplir con la exigencia de la ley. Ahora bien, el Señor Jesucristo añade algo en Mateo 5, verso 20, y Jesucristo le pone la cosa un poco difícil aquí a los discípulos cuando le dice esto en Mateo 5, 20. Eso le dijo: porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraráis al reino de los cielos. Entonces Jesús le dice: mira, a los discípulos, si ustedes, su justicia, si su comportamiento, si su estatus de vida no supera a lo del fariseo, ninguno entra al reino de los cielos.
Entonces la pusieron fue bien complicada, porque cuando Jesús dice la justicia de los fariseos, se está refiriendo a la ley mosaica. Romanos 10 nos ayuda a entender esto. Romanos 10, versículo 1 y 2 dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pero yo le doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ellos querían establecer su propia justicia, que era la de los fariseos, que era la ley de Moisés. Esa era la condición. Ahora, cuando le metemos la lupa en la Sagrada Escritura, el apóstol Pedro testifica de que ningún hombre pudo cumplir los 614 mandamientos de la ley. En el libro de los Hechos de los Apóstoles hace referencia en el primer concilio de la iglesia, a mediados del primer siglo, o un poquito más, 60 por allí. Dice Hechos capítulo 15. ¿Cuál era el motivo de esta reunión? Se reunieron los apóstoles a debatir un problema que había en la iglesia. Y el problema que había en la iglesia era que el apóstol Pablo, llevando el mensaje de la gracia por diferentes lugares, cuando Pablo salía de las ciudades, entraba un grupo de judíos convertidos al cristianismo y comenzaban a enseñar lo siguiente. Hechos capítulo 15, versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. O sea, si usted no se circuncida, ok, está bien. Aceptaron a Cristo, aceptaron el mensaje de la gracia del apóstol Pablo, pero si no se circuncida, usted ninguno entra al reino de los cielos, ninguno va a ser salvo. Y el verso 5 del capítulo 15 también logra también hablar del tema. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlo y mandarle que guarde la ley de Moisés. En el verso 10 interviene el apóstol Pedro en la discusión y hace un aporte importante que logró calmar los ánimos, logró direccionar a la iglesia en cuanto a esa transición de la ley de la gracia. Aquí dice el apóstol Pablo en Hechos 15:10: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. ¿Cuánto dice gloria al Señor? El apóstol Pedro aquí direcciona, orienta, y esa debe ser la posición de todo liderazgo. El líder está llamado a dar luz en medio de la oscuridad. Todo liderazgo sano está llamado a poder direccionar, poder alumbrar el camino de los que se encuentran en confusión o en duda. El apóstol Pedro dio importante información acá, a pesar de que Pedro no tenía un conocimiento como el de Pablo. El apóstol Pablo tuvo un conocimiento más profundo de la gracia, porque el apóstol Pablo fue llevado al tercer cielo. Jesús se le apareció a Pablo en el camino de Damasco y dice la palabra del Señor que ahí se convierte, pero pasado el tiempo dice él que fue arrebatado, y allí Jesús le enseña a Pablo el evangelio de la gracia. Y Pablo superó a todos los apóstoles en este gran conocimiento, porque fue una enseñanza directamente que el Señor le dio acá al apóstol Pablo con relación a la gracia. Ok, entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué Dios entonces mandó la ley? En el libro de Gálatas nos habla el motivo por el cual Dios, o el propósito
para cual Dios nos entrega la ley. Vamos a leer el capítulo 3 allí. Con su permiso, por favor. (3:19). Entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice, fue añadida a causa de la transgresión, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. O sea, la ley fue añadida, número uno, para que el pecado abundase. Porque antes de la ley había pecado en el mundo, pero los pecados no eran clasificados. Los pecados no tenían nombre, no tenían rostro. La ley vino a ponerle al pecado nombre: codicia, adulterio, fornicación, lo otro, envidia. Y una vez que la ley le coloca nombre a los pecados, la ley fue como Adán. Adán le puso nombre a los animales, pero la ley le puso nombre a los pecados. Entonces, cuando comenzó la ley a enumerar los pecados, resulta que estábamos sobreabundantemente llenos de pecado, ¿verdad? Entonces el pecado encerró a todo el mundo bajo ese círculo. Y dice la palabra: no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y entonces todo el mundo quedó encerrado en el círculo de la ley, esperando una promesa que Dios le había dado a Abraham. Dios le había dado una promesa a Abraham, le dijo: y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Es decir, entonces la ley fue como un maestro que estuvo deteniendo a la humanidad mientras llegara el cumplimiento de la promesa. Y aquí en el libro de Gálatas, en su capítulo 3, verso 16, dice la letra: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a la simiente como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley, que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Esa promesa es Cristo. Entonces, ante la ley, Dios le dio una promesa a Abraham. 430 años después de la promesa dada a Abraham, se establece la ley. Pero la ley no logra abolir, no logra anular la promesa. Entonces, la promesa se hace presente en Cristo. Y aquí en Gálatas capítulo 3, verso 21 dice: luego la ley es contraria a la promesa de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley. Mas las escrituras lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estoy bajo ayo. Pero el Señor dice conmigo: ya no estoy bajo ayo. Venida la fe, ya no estoy bajo ayo. Venida la promesa, la simiente, ya no estoy bajo la ley. Es lo que está diciendo esta porción acá de las Escrituras. Pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Amén. Entonces, quiero que usted me vaya copiando el objetivo de este estudio, porque Pablo dijo que si alguno predicara un evangelio diferente al que él predicó, sea maldito. Escuche, Pablo habló que si alguien predicara un evangelio diferente a este, ahora no era que Pablo estaba maldiciendo a la gente, no, estaba refiriendo que el que dejara la gracia para meterse bajo la ley estaba bajo la maldición de la ley. A eso se refería Pablo, me explico. El que dejara la gracia para estar bajo la cobertura de la ley estaba bajo maldición. Fue lo que el apóstol Pablo acá expresó. La ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo,
La ley fue nuestro maestro que cuidó de nosotros. Entonces, para que la justicia ya no fuera por las obras de la ley, porque el hombre en su humanidad nunca pudo cumplir esa ley. Ahora, cuando llega la simiente, ¿qué pasa cuando llega la simiente? Vamos a Romanos capítulo 8, verso 3. Cuando llega la simiente, que es Cristo, ahí ocurre algo maravilloso. Romanos 8, 3 y 4 dice la letra: porque lo que era imposible para la ley, o sea, era imposible para la ley que yo cumpliera su ley. Lo que la ley me exigía para mí era muy complicado. No podía llegar a la exigencia que me estaba requiriendo. Entonces, ¿qué dice? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Alabamos el nombre del Señor. Entonces, una vez que Cristo cumple con la justicia de la ley, Él cumple con Él, porque Él nació bajo la ley y Él cumplió todo, hasta un tilde de la ley Jesús la cumplió. Pero una vez que Él logra cumplirla, ocurre entonces que la ley es abrogada por nuestro Jesucristo. Entonces esa justicia de la ley se me es imputada a mí, alabado el nombre del Señor. Lo que Cristo logró, en otras palabras, se me imputa a mí. Así como el pecado de Adán se le imputó al hombre y el pecado del hombre se le imputa a Cristo, la justicia de Cristo es imputada entonces a la iglesia, para que seamos salvos por la gracia, por la fe y no por las obras de la ley. Alabamos el nombre del Señor. La justicia de la ley era que el que cumpliera las cosas viviría por ella. Seguimos en Gálatas capítulo 3. Gálatas 3. Estamos enseñando, iglesia, debe adoptarse la cultura de la enseñanza. Gálatas 3 dice la palabra en el verso 6: así Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia. Sabed por lo tanto que los que son de fe son hijos de Abraham. Las Escrituras, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti será bendita toda la familia de la tierra. De modo que los de la fe son bendecidos por el creyente Abraham. Porque todo lo que depende de las obras de la ley está bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Es decir, el que no permaneciera en el cumplimiento de todo eso, dice la palabra del Señor, que está bajo maldición. Dice el verso 11: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Es lo que decía la ley: el que hiciera esto va a vivir. A veces nosotros, se nos ha enseñado que Cristo, que eso es salvo por gracia, que eso es salvo por fe, y eso nosotros lo predicamos en teoría, pero en la práctica pareciera como si hay un cambio de luz, en la práctica. Entonces parece que yo llego a Cristo aquí, me encuentro con Cristo, Jesús perdona todos mis pecados, pero de aquí para adelante tengo que defenderme solo. De aquí para adelante debo yo entonces luchar con esa naturaleza. No. Dice la palabra: cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, Jesús murió por mis pecados presentes, por mis pecados pasados, y murió también por el pecado futuro, no el Señor. Él murió, su obra fue completa, fue absolutamente completa. Ahora, el hecho de que mis pecados ya fueron perdonados en el futuro, usted puede ser quizás demasiado ingenioso en decir: si mis pecados futuros fueron perdonados, entonces yo voy a pecar. Voy a compartir con ustedes un tema. La gracia enseña, para el próximo domingo, porque quiero que no nos salgamos del carril.
porque la gracia es un mensaje, yo creo que de alta madurez. La gracia es un mensaje que hay creyentes carnales que piensan, porque soy salvo por gracia, yo puedo entonces pecar y puedo hacer muchas cosas. Tú puedes hacerlo, pero consecuencias vas a tener con el Señor. ¿Estamos claros en esto? Pero yo pienso que una persona nacida de nuevo, una persona que haya entregado su vida a Cristo y haya determinado en su corazón seguirle hasta las últimas consecuencias, ya debe entender que murió para el pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Pablo dijo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que es el Señor. Gloria a Jesús. Resulta entonces que aparte de la justicia de la ley, se presenta otra justicia. Romanos 3, 20 y 21 nos habla que se presenta otra justicia, y dice así la letra. Romanos 3, 20: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por el profeta. Entonces, había dos justicias: la justicia de Moisés, que decía: el que haga estas cosas será salvo, y la justicia de Dios, que dice: el que cree estas cosas será salvo. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la justicia de Dios y la justicia de Moisés? Que la justicia de Moisés te decía que tú eras salvo por medio de tus obras, pero la justicia de Dios te dice que Dios pasó por alto, no tomó en cuenta tus pecados, y por gracia Dios te extiende entonces el centro de salvación. Dios te justifica gratuitamente. Él te ofrece ahora, aleluya, la salvación. No es por obra para que nadie se gloríe, no es que no es cumpliendo los 614 mandamientos, no es caminando de rodillas, no es dejándote crecer el pelo, no es pagando penitencia que te va a salvar. No, es por medio de la fe en aquel que murió en la cruz del Calvario. Esa es la salvación del hombre. Entonces, aparte de la fe, aparte de la ley, dice acá, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios, ¿por medio de qué? Por medio de la fe en Jesucristo, para todo el que cree en Él, porque no hay diferencia. Dice el verso 24: siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Fuimos redimidos, fuimos justificados de una forma gratuita. ¿Cuánto te costó? A usted no le costó absolutamente nada, pero a Jesús sí le costó lo del Señor. Y ese debe ser mi enfoque, no lo que me costó a mí, sino lo que le costó a Él, a voz el nombre del Señor. ¿Cuánto le costó al Señor esta justificación? Entonces, si mis pecados fueron los que lo llevaron a la cruz, si mis pecados fueron los que llevaron al sufrimiento, yo tengo que erradicar de mi mente, de mi corazón, esa inclinación al pecado y vivir una vida que agrada al Señor, y una vida de rectitud, sabiendo que mis obras no me van a salvar, pero mis obras son un testimonio evidente de que soy un hijo de Dios, de que eres una hija de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Las obras testifican de la obra que Dios está haciendo en ti. Entonces dice que justificado gratuitamente. Usted ha notado que cuando en un lugar están regalando las cosas o la tienen a mitad de precio, usted se da cuenta que hay unas colas enormes. Hay unas colas enormes. Porque la gente busca donde pueda ahorrar unos céntimos. Pero resulta que la salvación, lo más costoso que hay sobre este globo terráqueo y el universo, es gratis. Pero usted no ve haciendo largas colas la gente del otro lado de la puerta de la iglesia para aceptar a Cristo. ¿Y por qué la gente, sabiendo que es gratis, no viene a Jesús? La gente no viene a Jesús porque nosotros
heredamos un evangelio donde le enseñamos a la gente que para salvarse no tenía que usar tinte en el cabello. Le enseñamos a la gente que para salvarse tenía que tener ciertos atuendos, ciertas vestimentas para salvarse. Le enseñamos a la gente que para salvarse tenía que cortarse el bigote, que para salvarse tenía que vestirse de una manera y la otra. Nosotros le enseñamos a la gente un evangelio basado en las obras, porque el evangelio que nosotros le damos aquí fueron un grupo de campesinos que vinieron de Estados Unidos, que vivían en Texas, por allí, un poco de vaqueros, que vinieron enseñando un evangelio tosco, un evangelio basado en las obras, basado solamente en la ley. Y ese fue el evangelio que nosotros le damos, ese fue el evangelio que nosotros vivimos, un evangelio que pensábamos, que todos los días pensábamos que si Cristo venía me iba a quedar, todos los días pensamos, gloria al Señor, de que si la muerte me sorprendía, yo no tenía duda si me salvaba o no me salvaba. Nos entregaron un evangelio temoroso, un evangelio donde el diablo era un gigante y yo era un enano, un evangelio donde el mundo me iba a tragar y yo tenía que estar huyendo del mundo, cuando el evangelio de la gracia no es ese que usted le predicaron hace muchos años. El evangelio de la gracia, la voz en nombre del Señor, mantiene a Satanás bajo tus pies, aleluya, para que usted sea más que el Señor, sea más que victorioso. El evangelio de la gracia, aleluya, es la luz penetrando las tinieblas, retrocediendo en el Entonces me entregaron un evangelio donde uno iba huyendo, y yo recuerdo el pastor decía, cuida con el mundo, y yo buscaba, Dios mío, pero ¿cómo es ese mundo? Y cuida con el diablo, y cuida con los otros, y vivíamos bajo un temor tremendo cuando el pastor decía, va a haber Santa Cena, eso no era una tembladera, todo el mundo comenzaba a sudar frío, va a haber Santa Cena, y comenzaba la gente a ayunar, 30 días ayunando, santificándose, porque pensaban que si tomaban la Santa Cena, se podían caer en pecado, podían morir enfermos, pero resulta que no es así. La Santa Cena no es para traerte temor, no es para enfermarte, es para sanarte, es para restaurarte, es para comunionarte a la sangre de Cristo. Aleluya. Les enseñaron este evangelio. Entonces, después que lo metieron este disque aquí, y ahora me dicen, mira, no es gratis. ¡Wow! Entonces dicen que es gratis, entonces la gente comienza a volverse loca, es gratis, puedo hacer lo que yo quiera, se desboca, es gratis. Pero aquí dice justificado gratuitamente por su gracia, y aquí usa un término justificado, es un que significa de que un juez determina en su potestad liberar a una persona que cometió un delito y justificarlo, declarándolo libre. Jesús nos declaró a nosotros libres, dice el verso 25, a quien Dios puso como propiciación por el medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Jesús pasó por alto, es parte de su gracia. La palabra gracia significa un don que tú no mereces. La palabra gracia significa algo que tú no merecías. Ciertamente merecíamos la condenación, merecíamos el infierno, merecíamos, aleluya, todas las cosas que castigo que puede existir. Pero el Señor, en su justicia y en su gracia, gratuitamente me dijo, vete. Y dice que no tomó en cuenta mis pecados. Hay una versión que dice que Dios vio los pecados y dice que Dios hizo como el loco, como si no los vio. Usted le ha pasado esto, que usted ha visto cosas y se ha hecho como el loco. Que usted ve a este muchacho haciendo algo malo, usted como si usted no vio. Pero el Señor se hizo la vista gorda. Porque dice la palabra que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Fuerte aplauso a Cristo en la gloria. Ahora, ¿sabe usted que la ley de Moisés tenía un defecto?
la ley de Moisés no era perfecta. Aunque usted lee los salmos por ahí, la ley de Jehová es perfecta y convierte el alma. Pero cuando usted va acá al libro de Hebreo, encuentra Hebreo 8:6, nos dice que la ley de Moisés no era perfecta, porque era algo temporal, era algo que iba a caducar y no podemos fijar la mirada en aquello. Hebreo 8, versículo 6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiese sido sin defecto, escúchame esto, porque si aquel primero, la ley de Moisés, hubiese sido sin defecto, entonces no habría necesidad de un segundo. Entonces la ley de Moisés tiene un defecto. ¿Y cuál era el defecto de la ley de Moisés? Aquí lo dice en hebreo. ¿Cuál era ese defecto que tenía la ley de Moisés? Dice el capítulo 9 de Hebreo, versículo 9, dice: lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas de sacrificio que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia a que practica este culto. O sea, la ley de Moisés no podía hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practicaba el culto. La gente ofrecía un sacrificio por sus pecados, cumpliendo el requisito de la ley, ceremonialmente hablando, pero una vez que se iba a casa, cada paso que él daba, su conciencia le decía: eres un pecador, lo vas a volver a hacer, eres un pecador. O sea, la voz de la conciencia nunca era callada con los sacrificios de los animales. Entonces eso hacía imperfecta y con defecto la ley de Moisés. Y eso era cansón. ¿Por qué era cansón? Vean lo que dice acá en Hebreo 10. Hebreo 10, versículo 10, 11. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Qué frustración para los sacerdotes, hermano. Qué frustración para ellos. Ellos sabían que eso no quitaba el pecado de la gente, solamente pagaba un requisito nada más, pero no lo quitaba. Y volvemos al capítulo 9 de Hebreo 9. ¿Por qué no lo quitaba? Dice el 9:10: ya que consiste solo de comida y bebida y de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuesta hasta el tiempo de la reforma de las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido ¿qué? Eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas en un mundo santificaban para la purificación de la carne, eso es lo que hacía. Pero el sacrificio de Cristo fue más excelente, fue de más alto nivel, porque dice el verso 14: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que les sirváis al Dios vivo. ¿Sabe qué cosa tremenda es? Cuando un creyente vive atormentado porque su conciencia, ellos no logran entender esto.
Ellos piensan que se van a salvar por sus obras. Y tienen que hacer cosas para salvarse. La salvación está bien, pero si tengo que poner algo más, ahí está fallo. No está fallo, está completo. Está completo. Dice el capítulo 10 de Hebreo: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca, Dios conmigo, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a lo que se acerca. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues lo que tributa a este culto limpio una vez no tendría ya más conciencia del pecado. Wow. Porque en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Memoria de los pecados. Entonces, ¿por qué usted todos los días o frecuentemente pide perdón por su mismo pecado? Porque hay personas que piden perdón 1, 2, 3 y 4 veces. Eso es como la esposa que el hombre le dice: no, te amo. Pero el otro día le pregunta: ¿tú me amas? Chico, no te diría que te amaba. Pero la mujer necesita que todos los días que le diga: yo te amo. Yo te amo. Y yo a su esposa: te amo. Gloria a Dios, lo lograste, está esperando esa palabra de Dios, gloria al Señor. Entonces, pero cuando se trata del pecado, si usted cometió una falta, escúcheme, ya sea voluntariamente o involuntariamente, dice la palabra, el hijito mío, estas cosas os escribo para que no pequéis. Este mensaje se lo estoy dando para que usted no peque. Pero si alguno de ustedes, por cuestión de la vida, logran pecar, abogado tenemos delante del Padre, a Jesucristo el justo, el Señor. Tenemos un abogado que te defiende. Pero si usted pidió perdón por un pecado que ya cometió, no puede todos los días estar en eso. Usted, cuando le paga la factura ya a su deudor, a su proveedor, una vez que usted la pasa al archivo de la factura cancelada, ¿usted está preocupado por esa factura? ¿Está preocupado? No, ¿verdad? Tranquilo, vamos. Una factura cancelada parece una cosa maravillosa. Uno duerme tranquilo, en paz. Bueno, para que le gusta pagar, duerme tranquilo. Así ocurre cuando nosotros tenemos la convicción de que cualquiera que sea mi pecado, Satanás no va a venir a restregarlo en mi rostro, que tú hiciste esto, que hiciste lo otro. No, el creyente debe tener una conciencia que la sangre de Cristo no me limpió la sangre de un macho cabrío, no me limpió la sangre de una oveja, me limpió la sangre de Cristo, el cual limpiará mi conciencia de obras muertas y de pecados pasados. La voz del nombre del Señor, para que le sirva al Dios vivo. Servir a Dios con una conciencia de pecado. No se le puede servir a Dios con esa memoria, con esa pendencia de que está mal, de que Dios te va a castigar, hermano, por favor. Hay miles y miles de creyentes que se la pasan en eso con un temor, porque Dios lo va a castigar, Dios lo va a dejar, y viven pendientes ellos, no sé qué está pasando. Ahí está la palabra del Señor, la palabra lo dice claramente. Efesios capítulo 2, verso 8 al 10. ¿Qué dice? Ok. Porque por gracia soy salvo. ¿Cuántos son salvos por gracia aquí? Ok. ¿Y cuántos aquí no son salvos? ¿No hay perdido, puro salvado? Cuando usted llegue al cielo,
y estén haciendo la cola para entrar y te pregunten, ¿qué tal Richard Moya? Va a decir Pedro, mira, llegó Richard Moya. Y le pregunta a Richard, ¿por qué debo dejarte entrar al cielo? Aquí tu expediente te veo un poco guardadito. ¿Por qué debo dejarte entrar al cielo? ¿Qué tú le responderías? Porque la sangre de Cristo limpió todos mis pecados. Aplausos la sangre. ¿Qué te responderías ahora? Que por la gracia de Cristo soy salvo. Yo le respondería, mira, me dijeron que esto era gratis. Me dijeron que esto era gratis y yo vine porque vieron que era gratis. Para ir concluyendo, iglesia, escúchenme. Para ir concluyendo. La ley de Moisés tenía, hay muchos textos bíblicos acá que quiero omitirlo, tenía sus defectos. La justicia de Dios se presenta como la promesa dada a Abraham, su fe fue contada por justicia. La gracia es perfecta, no tiene falta, no tiene error, ni en su naturaleza, ni en su eficacia, gloria al Señor. La gracia no te condena, pasa por alto, la gracia te da fuerza para luchar contra el pecado, limpia la conciencia de obras muertas. La gracia fue un solo sacrificio. Hebreos 10, verso 10 y verso 14. No, Jesús no tuvo que hacer morir muchas veces. Una sola vez murió y para siempre. Hebreos 10:10 dice, y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Dice el verso 14, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre. Usted es perfecto para siempre. Diga conmigo, soy perfecto para siempre. Escuchen. ¿Cuántos aquí son perfectos? Usted la escucha que la gente dice, bueno, pastor, tú sabes que yo no soy perfecto. Yo soy perfecto. Ok. Estoy de acuerdo contigo que tú no eres perfecto. Cuando tú te sales de la cruz, eres el ser más imperfecto sobre la tierra. Pero cuando tú te paras detrás de la cruz, eres tan perfecto y tan justo como Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Mantente firme en Cristo. Mantente en la cruz. Mantente encima arropado con las aguas del Señor Jesucristo conmigo. Eso es su gracia. Es su justicia lo que a mí me garantiza realmente mi salvación. Ahora, cuando dice, escuchen, cuando dice perfecto, acá en esta porción bíblica, no está hablando tampoco de conducta, escuchen. No está hablando de comportamiento, no está hablando de que es un asunto reprensible, no está hablando de la conciencia. Yo puedo ser una persona imperfecta, pero con una conciencia perfecta. Y la conciencia perfecta es aquella que da mérito a su salvación a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. La conciencia que da mérito a sus obras, a su comportamiento y a todo su ritual religioso siempre va a andar con problemas de sentirse condenado y culpable. Pero si usted se siente y usted une su conciencia y está claro lo que ocurrió en la cruz del Calvario y está claro en la gracia, usted tiene una conciencia perfecta. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos aquí tienen una conciencia perfecta? Entonces, ¿me entendiste, hija? ¿Qué es una conciencia perfecta? No sentirse culpable. ¿Cuántos se sienten culpables aquí? El que se siente culpable tiene un problema de conciencia. Yo quiero que usted no salga aquí con culpabilidad. Que usted, y si algo ocurre en su vida, aproveche la coyuntura de la palabra para que hoy usted arregle su cuenta con Dios, aleluya. Y usted diga, Señor, yo me arrepiento de X cosas o tal cosa. De esta manera. Quiero concluir diciendo lo siguiente. La santidad de la gracia es una santidad, es algo que el hombre nunca podrá alcanzar. La santidad de la gracia es algo
que nunca te va a cansar. Porque la santidad de la gracia es la que te permite por gracia entrar al cielo, entrar al reino de Dios. Pero usted ha escuchado decir por allí, seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Eso lo dice la Biblia de Hebreos 12:14. Cuando usted estudia este texto, a veces cuando sacamos textos de la Biblia, así como cuando sacamos una cara, sacar una cara. Es como el texto ese que dice que el que peque voluntariamente no le queda más ofrenda por el pecado, sino una expectación de ardor, de fuego. Hay gente que agarra este texto y lo aplica para justificar que su salvación es por obra y no por gracia. Esos textos, será bueno que usted lo lea en todo el contexto. Cuando Hebreo habla de esto, hermano, era que está hablando de los creyentes que se habían ido otra vez al judaísmo. Y como ya había sido abolido en los sacrificios de animales, si ellos volvían nuevamente allí, no había sacrificio, ni de estos animales, ni tampoco de Cristo, porque ellos rechazaron. Es un acto de apostasía, ni siquiera es un acto de un pecado común que comete un creyente, es una apostasía, negar la fe, tener por inmunda la sangre del pacto. Estamos hablando de algo de alto nivel, no estamos hablando de una tontería que a veces pasa en la vida del creyente. Estamos hablando realmente de eso. Entonces, la Biblia nos habla de que hay tres tipos de santidad. Concluyo con esto. Hay tres tipos de santidad. Hay una santidad sin la cual nadie verá al Señor. Esa santidad sin la cual nadie verá al Señor es la que tú recibes por medio de Cristo, por su gracia. Es la santidad y la justicia de Cristo imputada a tu vida. Sin esa justicia nadie verá a Dios. Esa es la justicia que es superior a los fariseos, superior a los exenios, superior a grupos que decidieron apartarse de la sociedad para vivir alejado del mundo y del pecado. Hay una santidad que la produce en el Espíritu Santo de Dios, donde un temor en mi vida opera de una forma tan extraordinaria que el Espíritu Santo conduce mi vida, suprimiendo los deseos de la carne para que usted y yo no pequemos. No es que usted no quiera pecar, porque está la tendencia, pero el Espíritu Santo que está ahora en ti, usted es un templo moral del Espíritu Santo. Como Él te cela, Él coloca en ti una santidad, un temor reverente, donde tú dices, no, eso que está allí, que Satanás me ofrece, no puedo yo participar de aquellas cosas. No puedo seguir en el mundo donde Dios me sacó. No puedo volver como el perro que vuelve a su momento a compartir cosas como esta. Esa es la santidad que la produce el Espíritu Santo de Dios. Le dije que eran tres santidades. La santidad aplicada por la justicia de Cristo en mi vida, la santidad del Espíritu Santo y una santidad propia que yo le llamaría consagración. Cada creyente está llamado a consagrarse al Señor, y sobre todo aquellos que tienen una alta responsabilidad dentro del cuerpo de Cristo, como ministros, pastores, líderes, personas que son de impacto, que si les pasa algo, ellos caen y van a arrasar con muchas otras personas. Los líderes debemos todos tener una vida devocional y una vida de consagración, y hacer una serie de arreglos para mantenernos allí con un atleta bien disciplinado en la oración, en el ayuno, en la palabra, para ser más efectivo a la hora de uno hacer nuestro trabajo. Entonces, ¿está de acuerdo conmigo que hay que consagrarse?
No solamente para servir al Señor, sino para ser luz del mundo. Vamos a hablar del Señor. Ser luz del mundo. Para que los hombres vean las buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos, gloria a Dios. De esta manera, quiero concluir la enseñanza de hoy. El próximo domingo voy a enseñar La gracia enseña. Amén. Es una serie de enseñanzas que vamos a estar dando con el objetivo de que usted sea libre, pero que entienda también de que usted no puede desbocarse, porque lo va a agarrar por allí de las manos de que se lo arrebataron. Amén. ¿Sabe dónde usted estaba antes? Bueno, para allá no. Entonces, oremos al Señor. Así como